Hola a todos y todas. Esta vez les voy a hacer un tutorial eh, con algunos tips y cosas útiles para dibujar ropa usando Clip Studio Paint. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Incapié, yo soy un diseñador de personajes e ilustrador de Colombia. Y pues nada, me gusta mucho dibujar personajes, fondos, lo que sea. Y esta vez les estaré enseñando cómo dibujar ropa. Acá en mi portafolio pueden ver como algunos ejemplos de cosas que he hecho de personajes con ropa y diferentes outfits y tal. Esta vez lo que haré, lo que les mostraré de lo que voy a hacer es este GIF, que es de un personaje mío con diferentes outfits. Primero, antes de mostrarles como los dibujos y cómo llegué a hacer el GIF, hablemos de unos fundamentos básicos que considero muy importantes, que son el volumen, el peso y gravedad y los pliegues que se generan en la ropa. Algo importante es, bueno, entonces voy a explicar como cada uno. A ver si le bajo hacia esto. El volumen, pues es que todo se puede simplificar en formas básicas, toda prenda se puede simplificar en formas básicas, así como la anatomía se simplifica en formas básicas, etc. Es importante saber cuál es el volumen que está construyendo una pieza. Por otro lado, la gravedad, que se sienta que las prendas son afectadas por la fuerza de gravedad, o sea que van hacia abajo, y dependiendo si la prenda es muy pesada por el tipo de material, eso va a afectar de manera diferente. Y por último, la de los pliegues, que es una muy importante, y es que los pliegues se generan en zonas donde hay tensión, que por ejemplo puede ser aquí donde se está doblando este brazo, acá también donde está puesta como esta mano genera como este pliegue, aquí por ejemplo genera este pliegue porque aquí estaría la rodilla, entonces como que sucede este movimiento, aquí es como el punto más alto, aquí es donde se recoge como un poquito el pantalón, entonces eso son como los elementos más importantes a tener en cuenta. Ya vamos a revisar como cada uno con más detenimiento. Entonces, comencemos. Yo hice como este pequeño como este pequeño GIF mostrando como esa transición entre una tela que está estirada. Cuando las telas están completamente estiradas no generan casi pliegues porque pues están como completamente tensas, pero cuando, por ejemplo acá en este caso, cuando las manos empiezan a juntar, se libera esa tensión, ya no está tensa la tela y empiezan a suceder estos pliegues. ¿Estos pliegues de dónde salen? Pues estos pliegues salen desde acá, o sea, desde el punto de tensión donde se está agarrando como la tela, que sería acá. Si ustedes se fijan, sale de aquí estos pliegues. Y algo también que pueden notar es que estos pliegues, esta distancia de acá, esta distancia de acá, esta distancia de acá, va creciendo como proporcionalmente o gradualmente, ¿cierto? Digamos acá, entre menos tensa está como la tela, más se hace como el pliegue grande. Y aquí como están más cerca, pues el pliegue es más pequeñito. Y si por ejemplo yo continúo reduciendo como la distancia, vean lo que pasa con los pliegues, como que se van desplazando. Y también entre menos tensión haya, digamos, aquí está es como tensión completa, aquí entre menos tensión haya, pues más pliegues se generan. Otra cosa que me parece importante mencionar y que es de mucha utilidad es que estos pliegues son asimétricos. Es decir, pues este es como el que está más simétrico, ¿cierto? Pero si por ejemplo yo veo esta línea es diferente a esta, así sea por un mínimo. Empieza más arriba, si empezara acá y luego esta hiciera esto mismo y esto fuera esto mismo, pues entonces se vuelve como una figura súper aburrida de ver y como cero interesante. Entonces es bueno que uno pueda entender o que uno pueda incorporar el hecho de que hay una simetría. Eso es lo que va a hacer que se vea como más interesante. Eso por ese lado, ¿cierto? Entonces estaría entonces como lo de que crece gradualmente, entre menos tensión haya en la tela más pliegues se generan, y está lo de la simetría. Eso sería en este caso. Y otra cosa ahí como adicional
A mí me parece como súper útil a veces hacer estos ejercicios como en formato GIF. Y pues Clip Studio tiene esto chévere que uno puede poner un timeline y pone diferentes dibujos como ay, para uno verificar que uno tiene como un dibujo sólido y cómo funcionan las cosas. Así que se los recomiendo. Más adelante les muestro cómo se hace el GIF con mayor facilidad. Entonces ya estaría la camiseta, que era lo que les decía sobre la gravedad. Aquí está como más explícito. Si por ejemplo esta camiseta está puesta en un gancho, pues las mangas de esa camiseta, es decir, esta parte, no irían así. ¿Por qué? Porque el punto que sostendría o que sostiene esta camiseta es hasta acá, de este gancho. Y ahí, como es el punto hasta donde llega como el volumen, de ahí es donde nace como los pliegues de la camiseta. Y pues no son tan exagerados. Incluso podrían ser menos exagerados a como los tengo acá. Pero bueno, si volvemos a ver, vean que no hay como simetría. Sí hay como de pronto la misma cantidad de pliegues, 2 y 2. Y bueno, acá hay como otro. Incluso estas mangas son diferentes. Entonces como que variar eso y no hacerlo igual es muy útil. Y por ejemplo de este lado, lo mismo. Entonces como que está un pantalón, pero esta vez no hay nada debajo. O sea, no hay un gancho, no hay una pierna, no hay nada. Entonces ¿qué pasa? Pues por la fuerza de la gravedad ese pantalón caería y se generaría, digamos, que todos estos pliegues que parecen como muy complejos, pero que en realidad, si uno se detiene a ver, se entienden de esta manera, como que hay unas figuras básicas, como por ejemplo acá, construida por cilindros, para uno poder llegar a esto. Luego hay como más movimientos de la tela y eso, pues yo creo que uno usando referencias y como un proceso lento y detenido y de observación, uno puede, digamos, que construir esos pliegues sin mayor dificultad. Pero lo más importante es entender qué es lo que está pasando en términos como de la fuerza de la gravedad y cuál es el objeto que estoy tratando de simplificar. Otra cosa que tiene mucho como los pliegues es que tienen un ritmo, ¿cierto? No son todos como, a ver, si yo fuera a hacer como un pantalón, así como la bota de un pantalón, y yo hago esto, es como que mi ritmo está estancado, ¿cierto? Como que está sucediendo esto. En cambio, si yo por ejemplo tengo como ese mismo pliegue y digamos yo hago acá y por ejemplo acá hago es como que está haciendo ¿cierto? Está haciendo como un zigzag el pantalón. Hay un pliegue encima, hay otro pliegue abajo, hay un pliegue grande, uno mediano, uno pequeño. En cambio aquí todos son iguales, va de un lado a otro, es simétrico. Entonces digamos que esto no funcionaría, digamos, como que no se ve no se ve bien, no se ve como natural, porque naturalmente pues como que en la vida real no sucede eso. Ahora el último, que sería como la adaptación. El asunto que tienen como cualquier tela es que se adapta al tipo de superficie que hay debajo de ella. Y si no hay superficie, pues en ese caso sería como el suelo. Si no hay volúmenes debajo de ella, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá pongo el ejemplo, una misma tela, ¿cómo se vería si está encima de una esfera, de un cubo o de una cabeza de una persona? Este ejercicio, de hecho yo lo hice como tomando referencia, ¿cierto? Yo cogí como elementos que tenía en mi casa, tomé elementos que tenía en mi casa y ponía telas encima, lo cual pues como que ayuda a eso. Y ese es como el último punto, que sería el uso de referencias. Yo sé que uno suele como mucho irse a Pinterest y eso, lo cual no está mal, pues de hecho yo lo hago mucho, pero creo que tiene también un valor uno mismo usar sus propias referencias. ¿Por qué? Porque por ejemplo, digamos, esto es como de ropa que hay en mi closet y yo le pedí ayuda a mi novia que me ayudara como pues ahí ella está modelando, y se ponía los outfits. Entonces yo le decía como, entonces súbelte las mangas de la camiseta o ponte la mano en la cintura. Entonces así yo podía ver como diferentes escenarios muy específicos, muy a la mano, ¿cierto? Entonces digamos acá podía ver como, bueno, cuál es la diferencia si por ejemplo alguien tiene puesta esta camisa y luego se sube la manga, ¿cierto? Se arremanga, dice uno acá en Colombia.
y podía ver qué era lo que sucedía. Entonces, digamos, acá me di cuenta que la silueta de la camiseta en el exterior se conservaba mucho. Vean que casi no se rompe, o sea, se rompe acá un poquito, pero en el interior es donde se genera más ese pliegue, ¿cierto? Que de hecho los pliegues tienen lo mismo, tienen como un ritmo, que era lo que les mencionaba. Entonces ese ritmo está haciendo como esto, muy variado, con diferentes distancias, generan como estas pequeñas entradas que varían mucho, pero entonces hay un ritmo que está sucediendo acá, y lo mismo en este lado. Entonces digamos acá hay toda una tensión que está yendo hacia este lugar, toda una tensión que está yendo hacia este lugar, y por ejemplo los pliegues externos tienen como distancias mucho más anchas que los internos, porque si se fijan acá los pliegues están muy juntos y aquí están más separados, entonces genera como esto, ¿cierto? De una tela que está haciendo esto. Entonces cuando uno entiende como ese elemento, pues aquí está como muy abstracto, ¿cierto? Pero cuando uno entiende ese elemento, luego dibujar ropa es como más sencillo, porque yo sé que solo tengo que seguir como este orden de ideas, ¿no? Lo mismo acá, entonces por ejemplo con diferentes pantalones, cómo se comportaba la tela, qué tantos pliegues generaba. Entonces digamos este generaba muchos pliegues, este generaba pocos porque era un pantalón de tela ancha y no muy grueso, digamos que más o menos delgado, y generaba como estos excesos acá, digamos, por lo que el pantalón no era muy largo sino que era como más bien cortico. Este jean generaba muchos pliegues y muy distintos a los otros. Entonces el uso y el análisis de las referencias ayuda mucho como para cuando uno vaya a dibujar, que de hecho fue lo que hice. Yo primero como que hice todo el análisis y luego dije como bueno, voy a hacer los outfits, que es lo que ya vamos a ver. Por ejemplo, de esta chaqueta de cuero, lo que me di cuenta es que esto tiene como muchos pliegues internos. Si ustedes se fijan, está haciendo como esto todo el tiempo, pero su silueta general se conserva mucho, incluso acá. Como que se siente mucho ese cilindro todavía. En cambio, bueno, y pues acá están estos pliegues, lo mismo. Entonces aquí sucede como esta tensión que se genera como hacia acá, hacia el punto donde está el doblez. Pero, por ejemplo, la silueta de estos otros objetos, de estas otras chaquetas, sí cambia considerablemente. Entonces por ejemplo acá no conserva como el cilindro del brazo. Aquí sí empieza a haber como una pequeña, pues no sé si decirle exceso, pero hay mayor cantidad de material. Y lo mismo acá, entonces el brazo vendría acá y acá es mucha más el área sobrante, ¿cierto? O como de tela. Y de hecho acá como que el brazo iría acá y vean todo este pedazo de tela. Y aquí también uno lo puede ver como con el espacio entre chaqueta y chaqueta. Es más grande. Y lo mismo, pues como estos pliegues que suceden cuando se pone la mano acá. O por ejemplo, si bien estas dos chaquetas son grandes, uno podría decir como oversize tal vez, esta tela cae y esta es la que se siente que más cae. Incluso como estos elementos de acá se sienten que están cayendo mucho porque es una chaqueta que es pesada. Todo el movimiento de esta chaqueta es como hacia abajo. En cambio esta, a pesar de tener eso, esos pliegues no son tan exagerados. Y aquí los pliegues son muy grandes. O sea, la tela es tan grande como la chaqueta es tan grande. Genera pliegues grandes y diferentes, por ejemplo, a esta chaqueta. Entonces, dicho eso, habiendo mencionado como los elementos básicos, lo que yo hice fue preparar un personaje al cual voy a vestir, sí, pues voy a vestir, le voy a poner como diferentes outfits. ¿Qué me parece importante primero? Es como tener claro qué es lo que quiero ponerle, que en este caso va a ser como este jean y bueno, esta chaqueta, este suéter y estos zapatos. Los zapatos los intenté hacer un poquito más sencillos y preparé 1,
2 y 3. Antes de continuar, mencionar que yo uso capas vectoriales en Clip Studio. Esto funciona muy fácil. Entonces, acá se crea la capa de Vector Layer. Uno lo puede usar con cualquier pincel. Entonces, digamos, yo hice esta forma, digamos. Y si yo voy a la herramienta de borrador y selecciono esto de Vector Eraser, si no está, ustedes pueden ir a, pues aquí a los ajustes, se van a borrador, erase, y le dan aquí al ojito para que les aparezca la opción. Y yo lo uso. Bueno, de hecho ahí les explicaba de qué trataba, pues como con más detalle. Yo uso esta opción, que es borrar hasta la intersección. ¿Qué significa eso? Que si yo borro esta línea, a ver, tengo que cerrarla bien, me borra como justo hasta la intersección. Si yo hiciera una línea acá y si yo le doy al borrador, pues me borra solamente eso. La ventaja que tiene eso es que también reconoce como otras capas vectoriales. Entonces, digamos, aquí voy a hacer esto, voy a hacer una línea encima que está en una capa diferente, pero si yo le doy al borrador, él me la reconoce hasta acá. Obviamente dependiendo del trazo que tenga. Ahí se ve, porque este pincel termina en punta, entonces se ve así. Si digamos yo lo hiciera más pequeñito, no se nota tanto esa diferencia, ¿bien? O si fuera el mismo color. Entonces eso es lo que yo uso para dibujar, que encuentro muy útil. Y de hecho este personaje, les voy a mostrar, está hecho con esta... No, ¿dónde está esto? Sí, digamos la línea de este personaje está hecho con esa capa vectorial. Entonces digamos si yo hiciera el brazo y me paso, pues puedo borrar lo que tenga que borrar. Entonces para que tengan eso presente. Bueno, entonces por ejemplo acá lo que pueden ver es que yo primero empecé haciendo como un boceto muy suelto, que era lo que me interesaba ver, como de cómo podían funcionar los pliegues, teniendo en cuenta como los puntos de tensión, dónde caería la tela y lo de la gravedad. Y luego fui empezando como a pulir cada parte como de la prenda, ¿cierto? Empecé a hacerlo como por pedazos, entonces, y completo, o sea, como que se puede ver el suéter completo, se puede ver el pantalón completo. Me parecía chévere esto porque si yo quisiera, digamos, usar ese pantalón y luego otra camiseta o luego otra blusa, otro suéter, pues podía hacerlo. Por eso hice las piezas completas. Y digamos que ahí al ladito tenía como los colores para elegirlo fácilmente. Entonces ese fue como en ese caso. En este otro caso de esta, que es como un outfit mucho más sencillo, pues no hice boceto porque como ya más o menos entendía la naturaleza como de los pliegues que se generaban, entonces podía hacer cualquier pantalón. Como ya había hecho el pantalón anterior, entonces simplemente tenía que pensar como, bueno, entonces aquí hay menos pliegues o hay más pliegues, la tela es más delgada o es más gruesa. Y lo mismo para el suéter y la blusa que hay. Entonces, una vez como que uno hace ese análisis previo, ya luego es como más fácil identificar qué puede hacer en los próximos. En este sí tuve como un pequeño problema porque no sabía si hacer la blusa primero o primero o después. Entonces empecé con esta falda larga y hice como, no sé cómo se diga eso, como ese chaleco y la blusa al mismo tiempo. Esta blusa tiene muchos más pliegues que todas las anteriores, pero los puntos de tensión son los mismos, que es en los hombros y en el codo de la mano izquierda. Y la mano derecha pues tiene como esto, o sea, se siente como la gravedad, se debe sentir la gravedad en la ropa. Luego intenté hacer como otros outfits ya más o menos improvisados. Obviamente tenía en mente que era lo que quería, entonces acá quería como una camiseta tipo oversize y un pantalón ancho. Entonces sabía que el pantalón ancho debía tener como muchos pliegues en la parte de abajo, por lo que se iba a sentir como que se recogía. Y la camiseta pues tenía un poquito más de pliegues que las anteriores. Y en este caso, que es como más un outfit ahí como más deportivo, lo mismo, como un hoodie, probé un pantalón, no me gustó, dije como no, voy a dejar los leggings que tiene y más bien le pongo como unas medias largas y ya. Pero los pliegues son básicamente los mismos. Yo lo único que tenía en cuenta era la forma de la ropa que estaba dibujando. En este otro caso quise hacer una chaqueta. Esta sí me costó un poquito más
por lo que era como un elemento muy grande. Entonces van a poder ahí que yo a veces como que hago una línea, borro, vuelvo y miro cómo está construido la bufanda o la parte de la gorra donde está como esta pelusa o si no sé cómo se diga eso. Y nada, pues entonces eso fue lo que hice. Y por último voy a explicarles cómo se puede hacer el GIF animado. Entonces acá tengo unas capas con los personajes por separado, todos están centrados, completamente alineados. Y entonces pues tienen este nombre, ¿cierto? Entonces lo primero sería crear un timeline. Yo acá tengo uno por defecto, pero pues voy a crear uno nuevo, que sería este. Entonces me aparecen todas las capas que tengo acá al lado derecho, me aparecen acá. Ahora, lo primero que voy a hacer es crear un animation folder y voy a poner todas mis capas dentro de ese folder, ¿cierto? Entonces ven que aquí como que se desaparecen. Voy a dar clic derecho y le voy a dar Edit Track, renombrar en orden de layer. Entonces acá me puso a números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces simplemente aquí lo que yo voy a hacer es le voy a dar Edit Track, asignar múltiples celdas y le doy asignar por nombre de celda, que sería este. Entonces le doy que del 1 al 6, es decir, del 1 al 6, y cuántos frames quiero que ocupe cada dibujo. Entonces le voy a poner que me ocupe 4. Si ustedes están en la versión Pro solo pueden hacer hasta un segundo, es decir 24 frames. Entonces pongámoslo así. Si es con la versión X pueden hacer más. Y si yo ya le doy play, ahí ya funciona. Entonces si voy a exportar simplemente le doy File, Animation, Animated GIF, y ahí puedo darle como, por ejemplo, le doy acá, exportar, y aquí selecciono las dimensiones y ya, eso sería todo. Espero este tutorial les haya servido y pónganme en los comentarios si quedaron con alguna duda o si les sirvió de algo. Hasta la próxima.